Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas, en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast en este 2024. Hoy con un invitado especial para seguir en nuestra serie de entre la ficción y la historia. Hoy tenemos a Giovanni Sanabria. Hola, Giovanni. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, con todo gusto tenerlo por acá en este Cipilla, un invitado que va a venir a conversar sobre una novela muy importante de la historia de la literatura de Colombia, que es La Vorágine de José Eustacio Rivera. Giovanni es especialista en esta novela y vamos a contar con una lectura que él ha hecho, que ha trabajado durante varios años. Este año va a estar ocupado, ¿no? Usted con las lecturas, con todas las celebraciones de... Sí, Hernancho, este año va a haber mucha cosa, mucho evento, mucho movimiento alrededor de la novela. Gracias por decir que soy un especialista. En realidad soy más bien como un aficionado, un buen lector de la novela. Espero tener algunos elementos para aportar. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Yo sé que sí, porque hemos leído el trabajo de Giovanni. Un trabajo que hiciste sobre la novela, que me parece importante porque tiene que ver precisamente con el ejercicio de confrontar la historia, la ficción, en términos de una obra fundamental dentro de la narrativa colombiana. Sí, digamos que esta obra, empezando a conversar un poco, Giovanni, antes de seguir haciendo tu presentación, tiene que ver también con un momento donde lo que más importaba en Colombia era la poesía, ¿no? Sí, la novela irrumpe, dijéramos, hace 100 años, en un momento cultural del país donde la poesía tiene un peso enorme, donde sigue siendo el gran discurso de fundación de las letras de la patria, de la literatura nacional, y donde todavía la narrativa, la prosa, está apenas empezando a ganar un espacio. Y de alguna manera esa es una de las apuestas de Rivera, que también era poeta antes de ser novelista, pero que se dio cuenta que de repente la narrativa, la novela, la ficción era mucho más útil para mostrar el momento histórico que vivía el país al despuntar el siglo XX. Ese comentario está perfecto para precisamente decirles a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan que este es un capítulo introductorio de una serie sobre esta obra que precisamente está cumpliendo 100 años. Fue publicada en noviembre de 1924, ¿no? Bueno, para seguir con la presentación de Giovanni, Giovanni es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo, se ha desempeñado en el campo de la educación y la investigación pedagógica, ha sido profesor universitario en las áreas del lenguaje y la comunicación, actualmente es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y sus campos de interés son la mediación de la lectura, la cultura escrita y las narrativas que problematizan el proceso de modernización en América Latina. Y esta novela hace parte de ese proceso de modernización, ¿no, Giovanni? Sí, precisamente tal vez ese es uno de los valores de la novela. La novela está a 100 años de ser publicada y sigue diciéndonos muchas cosas. Parte de la vigencia de la novela está precisamente en la lectura que hizo de la historia y en cómo captó unos ciertos procesos de los cuales el continente incluso no ha podido salir y que siguen siendo vigentes ahí en nuestra historia. Entonces es parte de la vigencia de la novela, que seguramente vamos a tratar, entre otras muchas cosas que la novela sigue diciéndonos a todos los lectores que estemos interesados en encontrar nuevas perspectivas para entender el pasado. Listo. Este es un episodio y los que vienen en esta serie que siempre tiene como objetivo invitarlos a ustedes, a los que nos escuchan y se interesan por el arte, por la literatura, por la política, a leer, a acercarse a estos referentes de la construcción de identidad, de cultura de una nación como Colombia. Veníamos de un programa que hablaba de Bolívar, que lo cuestionaba desde la narrativa en La carroza de Bolívar de Evelio José Rosero, y acá tenemos a José Eustacio Rivera. Y en esa línea también invitarlos, si les interesa, si quieren hacer otro tipo de lectura o tener un lente desde donde mirar y acercarse a la novela. El trabajo de Giovanni se llama Cronotopía, Contagios y Rupturas, una visión política, histórica y cultural del tiempo y los espacios de la vorágine. Y con eso la primera pregunta, Giovanni, ¿este título a qué se debe? O sea, ¿cuál sería la lectura en términos, por ejemplo, que propones acá, histórica y cultural, política, de una novela como La Vorágine? Gracias, Hernán, por la pregunta. Bueno, cuando uno empieza a leer La Vorágine, la primera sensación que tiene es que la novela tiende a perderlo. Es decir, no es una novela que sea de fácil interpretación, lanza al lector, al crítico por muchos caminos. De alguna manera uno termina siendo devorado por la novela,
y cuando se sienta a escribir algo sobre la novela es todavía mucho más complejo. Entonces, cuando se lee la novela, cuando se trabajan sus referentes, su historia crítica, pues de alguna manera uno empieza a encontrar caminos. A mí me parecía importante, a partir de la propia interpretación o de la intención más bien de José Eustacio Rivera, que era fundamental la parte histórica, la parte política, la parte cultural. En realidad porque la novela pone en discusión muchos elementos de la historia, también elementos de la formación cultural de la nación y otro elemento que sería el elemento político de la novela en un momento en que la nación empieza a ser parte, dijéramos, de proyectos mucho más globales de expansión del capitalismo, de extracción económica, de definición de fronteras, también en un momento en que era necesario reevaluar la relación entre un país completamente centralizado alrededor de Bogotá y su relación conflictiva con las fronteras. Nosotros en el país hemos tenido un problema y es que un Estado completamente centralizado no ha podido ejercer completa soberanía en las fronteras y de alguna manera estas fronteras son tierras de nadie. Entonces la idea de buscar unos elementos para acercarse a la novela pasaban por esa necesidad de historizar o mirar más bien qué relación hay entre la novela y la historia, qué relación hay entre la novela o cómo la novela trata elementos de la formación cultural del país y ciertos elementos que estaban siendo procesos ya muy avanzados de cierta manera, como era la extracción económica del caucho y todos los crímenes que se cometieron en el Putumayo, en la Amazonía, en la Orinoquía colombiana, alrededor de este proceso de extracción económica. Listo. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Giovanni. Este programa quiere invitar a un lector, ¿no? Pero una manera de acercarnos a la literatura también es a partir precisamente de esa reflexión histórica que me parece muy valiosa. Esta novela nos ayuda a entender cuestiones centrales de una problemática social violenta alrededor de un tipo de economía, que es el caucho, ¿no? ¿Qué valor tiene la novela hoy en día al respecto? Digamos, el proceso que la novela muestra, que es ese proceso de cómo Colombia empieza a ser parte de los mercados internacionales, cómo las geografías de la Amazonía y la Orinoquía colombiana quedan, dijéramos, alrededor de la extracción del caucho y como parte de una dinámica que no es solamente local, sino que empieza a conectar lo local con lo global. En ese sentido, ese proceso de incursión de la economía colombiana o la economía nacional a la economía mundo es un proceso que de alguna manera no ha terminado. Es un proceso que sigue teniendo sus fases en este momento. Después vienen otras mercancías, ya no solamente el caucho, después viene el petróleo, después viene, dijéramos, todo el tema del narcotráfico, que de alguna manera va a ser una economía que se ubica geográficamente en estas mismas zonas y donde obviamente otra vez brilla el Estado por su ausencia y de alguna manera esa ausencia del Estado que ya reclamaba Rivera va a ser el germen de las violencias posteriores a la violencia del caucho. Es decir, que son ciclos de violencia que de alguna manera se entreven en la novela. La novela alcanza, dijéramos, tiene una franja temporal que iría entre lo que fue la guerra de los 1000 días y la guerra con el Perú, esos 32 años que van de lapso, pero lo que la narrativa de Rivera logra es incluso adelantarse en el tiempo a otros procesos de los cuales la nación no ha podido salir. Yo creo que, acá a modo de paréntesis, Giovanni, tú señalas algo muy importante de la literatura de Colombia y que creo que también acerca mucho a la lectura de la literatura, y es que muchas obras de la literatura de nosotros han estado alrededor de estos fenómenos económicos, ¿no? Tú nombrabas el narcotráfico, yo inmediatamente pienso en Fernando Vallejo y la Virgen de los Sicarios, ¿no? La economía de la muerte, la economía alrededor del sicario, la droga. Pensamos 100 años de soledad, más allá de la familia de los Buendías, pues está el trasfondo de las bananeras, de la presencia de las multinacionales en el Caribe, ¿sí? Hay novelas de Mejía Vallejo que tienen que ver con el café, con la cultura, caficultura, y esta, digamos, es un hito también en términos de la lectura del extractivismo, ¿no? Como una mediación, una forma de contar, precisamente, sí. Uy, píllelo. Uy, ¿se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Sí, son narrativas, dijéramos, que tratan de mostrar esos procesos. Es decir, aquí hay un problema de la novela y tal vez en la interpretación de la novela también está, y es que el mismo Rivera trató de denunciar muchas cosas como político en el Congreso, como incluso fungiendo incluso a veces como periodista, denunciando los crímenes del Putumayo,
Putumayo, las incursiones de Arana al Caquetá y al Putumayo, lo que estaba pasando en la frontera con Venezuela, cómo el país estaba disgregando geográficamente y cómo iba perdiendo grandes proporciones de tierra o de geografía en esas disputas internacionales. Entonces, de alguna manera, lo que encuentra Rivera, es decir, la novela, La Vorágine, va a terminar siendo la manera más efectiva en que Rivera logra construir precisamente una denuncia de grandes proporciones sobre lo que está pasando con el tema del extractivismo, con el tema del sometimiento de la mano de los indígenas como mano de obra, con el tema de la definición de fronteras. Entonces lo que uno va a encontrar es que la literatura, una cierta vertiente de la literatura nuestra, se encuentra que la narrativa literaria es mucho más importante, más eficaz para contar estos elementos históricos que el mismo discurso histórico. Incluso porque la historiografía colombiana siempre llega tarde a contar estos fenómenos y la ficción, la novela, la narrativa se adelanta a contarnos esas historias. Bueno, hablando entonces, desde lo que señalas, hablemos un poco entonces de la figura de José Eustacio Rivera. Tú dices que hay un valor importante en términos históricos de la narrativa que finalmente es la que denuncia, la que finalmente termina siendo un interlocutor de la realidad social, de una configuración de unas realidades que muchas veces son desconocidas y finalmente, como lo señalan algunos autores, pues el arte cumple su función de denuncia, ¿no? Sí, entonces hablemos de Rivera. Tú dices que fue congresista. ¿Quién es? Contémosle un poco a nuestros escuchas quién fue, dónde nació, qué les podemos decir como para ubicarlos también en relación con la importancia de este autor en su época, ¿no? Bueno, José Eustacio Rivera es un joven de provincia, nace en Rivera en 1888. Él es de una familia conservadora que tiene algunos problemas económicos y cuando Rivera empieza a despuntar, pues ya no son la familia de abolengo que habían sido sus antepasados. Sin embargo, él sigue una formación muy interesante, va a ciertos colegios y luego de graduarse en los colegios del bachillerato llega a Bogotá y aquí se logra conectar con el espíritu cultural de la época. Incluso luego él participa como en las manifestaciones que hay en 1909 alrededor de las decisiones que estaba tomando Rafael Reyes como presidente. Y en todo eso lo va a conectar, dijéramos, con los problemas, con las discusiones. El hecho de haber nacido en Rivera le da una cierta cercanía geográfica con esa relación que hay entre los Andes, el interior del país y los territorios selvosos de la nación. De hecho, buena parte de sus poemas de Tierra de Promisión hablan un poco de ese espacio, de cómo ese espacio se vuelve una ensoñación para el poeta. Y también luego entonces él ingresa a la Universidad Nacional a estudiar Derecho y eso me parece que va a ser fundamental eso es en su proceso de formación, porque dijéramos allí se va a encontrar con un espíritu un poco más libre, dijéramos intelectualmente hablando. Él es una persona que viene de una familia conservadora, pero no es totalmente, dijéramos, un conservador, pues, sino que se da cuenta, por ejemplo, de todos los problemas que ha generado en el país los gobiernos conservadores de lo que se llamó la regeneración. Luego entonces él termina su formación de abogado en la Universidad Nacional en 1917 y hace, dijéramos, una tesis alrededor de la propiedad de la tierra. ¿Sí? Después lo tenemos ya como joven abogado llevando un proceso de propiedad de tierra en Orocue, me parece, y esa va a ser como su primer acercamiento a los problemas sociológicos que se estaban viviendo dijéramos, en los llanos y en esa puerta de entrada a la selva. Finalmente él termina defendiendo a la persona, dijéramos, es decir, no a su propio cliente, sino que se da cuenta que hay una injusticia de fondo y termina defendiendo, dijéramos, a la otra parte, a la contraparte de quien lo había contratado. Pero ese viaje va a ser fundamental para conocer un poco las postrimerías o más bien lo que está pasando históricamente, sociológicamente, y ahí se abre un mundo de posibilidades para Rivera. Luego el otro dato importante de la vida de Rivera es cuando en 1922 lo nombran como
parte de la Comisión de Límites, porque eso le va a dar no solamente una perspectiva, dijéramos, de lo que es el funcionamiento interior del Estado, sino también que lo va a llevar al terreno propiamente. Él hace un viaje hacia San Fernando de Atabapo, hace un viaje que luego lo va a llevar incluso hasta Manaos y vuelve por el Atlántico. Y finalmente ahí como que Rivera puede completar un cuadro que ya estaba imaginando, que estaba viendo. Eso finalmente va a ser determinante para la escritura de la novela. Sí, ese dato que tú señalas es fundamental, ¿no? Que perteneció a esa comisión limítrofe colombo-venezolana en el 22 y asociado a esto en el 25 Rivera fue elegido miembro de la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y de Colonización. El lenguaje es importante, ¿no? Publica entonces una serie de artículos en el Nuevo Tiempo de Bogotá bajo el título Falsos Postulados Nacionales, ¿no? Sí, una vez que Rivera ha terminado incluso ya de escribir la novela, con lo que pretende hacer una denuncia de lo que está pasando en los territorios fronterizos de la nación, donde el Estado no hace presencia, donde no hay un sentimiento completamente claro para defender las fronteras de la nación, incluso donde no hay, dijéramos, acciones concretas para que se detengan las incursiones peruanas en el Putumayo y en el Caquetá. Todas estas agresiones, todos estos crímenes que ya habían pasado por allá desde comienzos del siglo, Rivera escribe incluso otros textos periodísticos de denuncia como para reforzar un poco lo que ya había hecho con la novela. Entonces lo que vamos a tener es que Rivera se debate entre la necesidad de ser escuchado, de que sus denuncias tengan algún peso. Él antes de escribir la novela también ya había denunciado elementos de lo que venía pasando en las fronteras de Venezuela, Brasil y Perú, pero parecía no ser escuchado. Es un poco el problema de cómo en el interior del país no se alcanza a imaginar lo que está pasando en la frontera, y entonces Rivera escribe estos textos de denuncia que luego los refuerza una vez ya la novela está circulando, porque como él se da cuenta, pareciera que la novela se está leyendo, pero no se está comprendiendo del todo, eso en su primer año de circulación. Entonces ese texto que menciona Hernán hace parte precisamente de una serie de denuncias posteriores a la publicación de la novela, donde Rivera trata de tomar una posición mucho más fuerte para denunciar lo que está pasando allá. Ya se había resuelto el Tratado de Límites con el Perú y con Venezuela en 1922, pero la disputa seguía estando abierta porque del lado del Perú no se quería ratificar ese tratado por precisamente la influencia que tenía Julio César Arana en todo el gobierno del Perú, y eso nos va a llevar después a la guerra con el Perú en 1932. ¿Sí pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Ñeros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram, @sipilla_podcast. Yo creo que acá hay que señalar unas cosas fundamentales en términos de contexto para las personas que están escuchando este episodio, y es, bueno, José Eustacio Rivera, ¿conservador o liberal? Como ya dije, José Eustacio Rivera nace en una familia conservadora. Conservadora, sí. Listo. Es una familia, dijéramos, que tiene... Hay un detalle de José Eustacio Rivera, que una vez se gradúa de bachiller en Bogotá, lo nombran como prefecto de educación. Sí. Y él tiene un problema, hay como un detalle en una escuela femenina, porque de alguna forma Rivera no comparte unos ciertos principios del espíritu conservador que trataban de regular incluso la enseñanza. Sí. Y en ese sentido tuvo una disputa con el rector de un colegio que era un cura. En ese sentido, entonces, podemos ver que si bien la afiliación de Rivera es de una familia conservadora, su apuesta, su vida, dijéramos, su acción vital lo pone como en otra orilla ideológica, si se quiere, porque no es de un corte conservador. De hecho, él se opone a la regeneración. Claro, se opone a lo que está pasando en ese momento. Ahí quería, Giovanni, que entráramos a configurar algo para este capítulo introductorio, a dar un contexto de la historia de Colombia, ¿no? Esta novela, el autor y la novela se inscriben en un periodo muy importante de la historia de Colombia. Pues él nace 2 años después de algo que empezó un proceso muy importante en la historia de Colombia, que fue la regeneración, la Constitución de 1886, Rafael Núñez. Esos escritos de prensa que hace para reforzar la narrativa, la intención de su novela, son contra uno de los grandes referentes del conservadurismo en Colombia, el penúltimo presidente de esa regeneración, que es Pedro Nel Ospina. Pero hay que entender
cómo un personaje que nace en una familia conservadora, que enfrenta la realidad, ¿sí? Que es capaz de contrastar realmente qué se vive en la ciudad. Recordemos que Colombia ha sido siempre muy centralista, la idea de nación siempre ha estado situada en la montaña, desconociendo precisamente otro tipo de regiones, que eso lo vamos a hablar en nuestro próximo episodio, cuando hablemos de la geografía en la vorágine, no se lo pierdan. Entonces creo que eso es importante de tener en cuenta y de señalar, ¿no? Sí, Hernán, porque dijéramos lo que va a ser la regeneración va a ser determinante pues para la narrativa en Rivera. Digamos, hay un tema central que va a ser la Guerra de los 1000 días. Exacto. Fruto un poco de las reformas que la Constitución del 86 propuso, unas reformas que centralizaban nuevamente todo, casi que impedían la alternancia política, a no ser otra vez recurriendo a la violencia, como efectivamente ocurrió. Entonces, la Constitución del 86 y toda esa primera parte del régimen conservador va a generar una cantidad de elementos, por ejemplo, cuyas consecuencias más prontas, inmediatas y visibles, pues va a ser la Guerra de los 1000 días. Sí. Porque en la Constitución del 86 sí. Hay como un cercamiento, es decir, se impide casi que los liberales lleguen otra vez al poder por la vía de la elección, por la vía del voto. Entonces, ¿eso qué va a generar? Obviamente una nueva confrontación que dura 3 años, ¿sí? Entre 1889 y 1902, y esa confrontación va a ser tan violenta, ¿sí? Va a ser tan compleja territorialmente hablando, porque se extiende por todo el país, por varias zonas del país, los Santanderes, el interior, incluso la parte costera también, porque también en Panamá hay confrontaciones como parte de la Guerra de los 1000 días. Al atender esa circunstancia, un estado frágil, un estado pequeño, ¿sí? Al atender esas circunstancias, entonces lo que se hace es descuidar otras fronteras. Y en ese mismo momento en que Colombia debilita su relación o su presencia en las fronteras, pues se pierde Panamá por la injerencia norteamericana, además porque el canal estaba terminándose de construir, los Estados Unidos y los imperios necesitaban asegurar el canal para el flujo de las mercancías, para el flujo del comercio, mientras que en la frontera suroriental del país pues está asistiendo a otro proceso que es todavía más complejo, que es las incursiones de los caucheros por la vía o por el límite con Perú y también por el límite con Venezuela. Claro, yo creo que ese contexto es fundamental para también acercarse a la novela, más allá de los personajes que siempre serán importantes, de la trama, claro que sí, de eso vamos a hablar en este podcast, en esa relación entre la ficción y la historia. Tú señalas lo del el canal de Panamá, o sea, estamos viendo que Colombia pues no es un país muy viejo, está naciendo otra vez, pues lleva algunas décadas en la consolidación, viene de un siglo XIX lleno de guerras civiles, las últimas se dan con Núñez, los conservadores ganando, bueno, pero creo que también es importante pues pensar que se pierde Panamá. Pedronel Ospina es el que va a recibir $25 millones que va a ser la indemnización. Está en un contexto muy importante de la economía, además era alguien que apoyaba la minería en la época. Está el tema extractivo de fondo en la novela. Tú señalas lo que pasa en el sur, en esa frontera tan difusa, tan llena de problemas entre precisamente 3 importantes países de la cuenca amazónica que son Perú, Brasil y Colombia. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Otra vez volvemos a lo político porque es un país que desconoce la periferia. Es un país donde se toman decisiones en Bogotá, la toman conservadores, la ciudad letrada, pero hay un desconocimiento total de la configuración de la sociedad, de las economías, ¿sí? Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental. De hecho, también, digamos, ahí en el contexto de la pérdida de Panamá o de la separación de Panamá y de la finalización de la Guerra de los 1000 días, pues en el interior del país empiezan a conocer las noticias de lo que está pasando en la frontera con el Perú. Es decir, esa circunstancia no se desconocía del todo, a pesar que el gobierno, el Estado en su momento, no hacía mucho pues por atender esa circunstancia. De hecho, en el paso del gobierno de José Manuel Marroquín al general Reyes en 1904, sí. Pues se empieza a conocer un poco lo que está pasando allá, los crímenes del Putumayo, el conflicto con el Perú, y de alguna manera empieza a darse cuenta en el interior del país que ahí está pasando algo que puede incluso ser mucho más complejo que la pérdida de Panamá, porque precisamente es la cuenca del Amazonas, el Orinoco, por donde Colombia tiene una salida expedita al océano, por donde puede ser aprovechada esa vía para la
digamos, la navegación, la exportación, el flujo de mercancías, de materias primas, pero pareciera que en ese momento, para 1903, 1904, ya hay una presencia ahí de factores externos que son la Casa Arana, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, entonces, Colombia llega un poco tarde al negocio del caucho y luego, como siempre, llegamos tarde a la historia. Sí, y entonces ahí hay un problema porque luego entonces las actuaciones, por ejemplo, del general Reyes no son del todo claras. Esa es una cosa que la historiografía colombiana está todavía por develar, porque hay elementos ahí muy sutiles que no se conocen, o que si se conocen no se les ha dado suficiente difusión, porque también el general Reyes era fue un abanderado del caucho, de la quina. Él también era un comerciante, estaba buscando para comienzos del siglo XX maneras de, digamos, encontrar cómo sacar productos, cómo sacar materias primas por la Amazonía. Claro. De alguna manera es un adelantado, pero entonces ese proyecto, que es luego el proyecto también nacional, ¿sí? Va a quedar un poco en manos de un presidente que tiene sus propios intereses en ese negocio del caucho. Y bueno, eso ya se conoce de cierta manera. De alguna manera los 5 años de Reyes entre 1904 y 1909 va a ser paradójicamente, o no paradójicamente, sino muy claramente el mismo periodo en el que más creció la Casa Arana, convertida ahora en la Peruvian Amazon Company. Hablemos de eso, Giovanni. Hay que contextualizar a las personas en ese sentido, porque la Casa Arana, ¿no? Sin antes decir, ya digamos cerrando un poco lo de Rivera. Rivera está sepultado en el cementerio central de Bogotá, murió en Nueva York, tengo entendido. Duró 39 días su travesía de los restos llegando acá, pero terminó siendo una figura importante, ¿no? de nuestra literatura, en la configuración también de las letras nacionales en su momento. Sí, íbamos un poco en 1926, cuando él escribe cosas todavía, publica cosas en El Tiempo, en varios periódicos de su momento, recibe o hace entrevistas donde termina aclarando cosas, defendiendo la novela, sí. Porque la otra cosa de Rivera es casi la necesidad o la obligación de convertirse en el primer crítico de la novela. Él no descree más bien del ambiente cultural de los intelectuales, letrados de Bogotá, que de alguna manera tratan de soslayar o achicar un poco el sentido de denuncia, el carácter sociológico de la novela, como lo dice él en palabras textuales, y se ve un poco en la necesidad de convertirse en el propio crítico. De hecho, hay otros elementos, Hernán, que son fundamentales, y es que la novela, el texto mismo de la novela va a variar mucho entre 1924, que se publica su primera edición, y 1928, porque al comienzo la novela está llena de elementos poéticos. Él viene de ser un poeta y de alguna manera casi que versos completos. De hecho, ahí un poco, qué pena interrumpirte, pero Arturo Cova, el lenguaje que utiliza es un lenguaje del poeta, ¿no? Sí, la forma en que se refiere, el inicio de la novela, que es algo que no se olvida, ¿cierto, Giovanni? Sí, ¿Cómo la es que frase es el inicial. La frase inicial. Antes que hubiera conocido a mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, que es una de las frases, dijéramos, envolventes, fundamentales, dijéramos, una novela que no lo suelta uno porque hay un cierto carácter envolvente en su narrativa, y esa frase inicial pues es una frase enigmática muy interesante. Y cada inicio del capítulo, ¿no? Tiene una frase así, pero esa es como el inicio de Cien años de soledad que uno no pierde, ¿no? No olvida, y seguramente esos inicios valen, digamos, todo el tema de cómo queda atrapado también el lector. Pero íbamos un poco en el recuento del personaje para llegar un poco a la muerte del personaje, que sigue siendo tan, digamos, tan novelesca como la propia vida del autor y de sus personajes. Entonces él se va luego, en 1928 lo nombran otra vez. Ahí, digamos, Rivera siempre tuvo una relación con el Estado, como funcionario, como congresista, también como agregado, o lo nombraban en ciertas cosas, y en 1928 hay una serie de episodios en Latinoamérica y a él lo nombran para una comisión para que va inicialmente a una celebración de la independencia en Perú y luego a Cuba, ¿sí? En 1928, sí. Pero en mente, pues Eustacio Rivera lleva la idea de hacer una edición definitiva de la novela 4 años después de su primera publicación, porque como ya hemos dicho, es decir, la novela va a pasar por muchas reediciones, correcciones. Hay un poeta que es Rafael Maya, que va a jugar un papel fundamental en limpiar el texto de la presencia de versos casi que completos en la novela.
Y para 1928 entonces Rivera tiene el propósito no solamente de asistir a esos eventos a los que ha sido comisionado por el Estado, sino también de irse a Nueva York a editar, a hacer su edición definitiva de la novela, con la pretensión incluso de buscar financiación para que la novela sea llevada al cine. Y bueno, en 1928 entonces llega a Nueva York, funda una editorial y edita su novela, también autoriza la traducción al inglés de la novela, y no viaja, sino que envía la novela. Es un dato muy curioso. Hay un viaje, el primer viaje que se va a hacer entre Nueva York y Bogotá, o Colombia, no sé si Barranquilla o Bogotá, de una aviación, un vuelo directo. Y él aprovecha ese escenario para enviar ejemplares ya de su novela de 1928, pero días después muere en Nueva York por una circunstancia que todavía está por aclarar. Dice que una muerte cerebral, una enfermedad de la selva, seguramente. Algunos dicen que la selva lo persigue. Una embolia. Sí. Entonces, eso es un dato muy interesante. Luego, como ya se mencionó, el cuerpo de Rivera es repatriado. No sé si es en una de las embarcaciones de la empresa bananera. De la United Fruit Company. Que es una paradoja bien interesante. Claro que sí. José Eustacio Rivera, hay un pueblo en el Huila que se llama Rivera, que es en honor también de José Eustacio Rivera. Tomó el nombre del autor. Allá termales en Rivera. Saludo a la gente de Rivera que nos escucha. Bueno, valga la cuña. Sí. No, pero pues de pronto hay alguien que nos escucha en Rivera. Oiga, para finalizar este episodio, yo quisiera que me contara y nos contara, porque creo que es muy importante para la lectura. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de la geografía de la vorágine y hablaremos también del tema de la estructura de la novela. Lo vamos a tocar entonces en la geografía, pero no nos podemos ir sin entender un poco en ese contexto del caucho. Aparece, y hay alusiones en la novela constantemente, sobre todo en el segundo y tercer capítulo, a la Casa Arana. ¿Cuál es la relevancia que puede tener para la interpretación, para el acercamiento de este fenómeno de los Arana en el Perú, de las caucherías, de lo que pasó en el Brasil, en el Putumayo? Uy, píllelo. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Muy bien, Hernán. Sí, la Casa Arana va a ser fundamental, o lo fue, en toda la industria del caucho. De hecho, Julio César Arana era un vendedor de sombreros que iba por todos estos ríos ya desde antes de terminar el siglo XIX. Él conocía todos estos ríos, las fronteras todavía no eran una cosa tan definida, y de alguna manera se va dando cuenta que hay un negocio que puede prosperar. La industria del caucho, la industria automotriz, por allá en 1870 se hace la vulcanización del caucho. Entonces el caucho va a ser una materia prima estratégica para la consolidación de la industria automotriz y de muchas otras industrias, porque el caucho va a tener las bicicletas, por ejemplo, que eran tan importantes para la clase obrera. Y entonces coincide todo esto, es decir, hay un auge del caucho en el Congo. Recuerde usted también que el otro lugar de donde viene el caucho para la industria automotriz británica, norteamericana, pues va a ser el Congo. Tiene su propia historia y que luego va a estar conectada por un personaje como Roger Caseman, que va a ser encargado por el Imperio Británico para investigar los crímenes, sí, tanto en el Congo como en el Putumayo colombiano. Entonces la Casa Arana pues es como la primera gran industria, la primera gran factoría, la primera gran empresa que se va a encargar de la extracción del caucho, del negocio del caucho. Julio César Arana logra consolidar un negocio que antes manejaban muchas otras personas, tanto colombianas como peruanas, y él se queda casi con el negocio, casi que logra un primer monopolio de control del Alto Putumayo, el Caquetá, lo que se llama la Chorrera y el Encanto, que son las dos grandes estradas caucheras, y tiene en Iquitos como ese puerto fundamental desde donde puede tener el control territorial, pero también el flujo comercial de mercaderías, de transporte. Entonces Julio César Arana va a ser ese personaje central de la industria del caucho, el gran varón del caucho, como lo nombra Rivera o lo nombra la historiografía también. ¿Sí pilla? Píllelo. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Ahora tenemos un elemento, dijéramos otro elemento fundamental de la Casa Arana, va a ser el hecho de que tiene el respaldo peruano. El Estado peruano, ¿cierto?, que está en ese momento tratando de negociar las fronteras con
Colombia, va a respaldar a Julio César Arana porque de alguna manera la acción de esta empresa le sirve para peruanizar el territorio. Por eso la Casa Arana ese es un dato fundamental, ¿no? Va a llegar incluso a tener el dominio del Caquetá. Claro. Y Julio César Arana va a ser el personaje que luego en 1928, cuando el gobierno peruano ratifica el Tratado Salomón-Lozano, ¿sí? Pues se opone totalmente porque de alguna manera va a perder el dominio territorial sobre el Putumayo y el Caquetá, que él incluso se hace escriturar más de 5 millones de hectáreas de toda esa área. Y luego la acción de Julio César Arana, todavía la Casa Arana, será la que de alguna manera va a desembocar en la guerra con el Perú. Porque son ellos los que se oponen, es Julio César Arana el que se opone a la ratificación de ese tratado, y luego se toman Leticia, ¿cierto? En 1932, y ahí tenemos el primer episodio de la guerra con el Perú. Hay que hablar de la Casa Arana, hay que hablar, y en el próximo episodio seguramente nos referiremos a toda una serie de violencia generada a partir de esa fiebre del caucho que pues antes de que apareciera el petróleo y el uso de sus derivados, pues era fundamental en el desarrollo de la economía y habían intereses geopolíticos, y es importante mencionar pues finalmente quiénes dominaban el mercado, quiénes de todas maneras lograron tener un monopolio, y como siempre vemos que en la historia de Latinoamérica la configuración del territorio, el ejercicio del poder siempre está muy cercano a lo comercial, ¿no? Como hasta los mismos gobiernos toman o no toman decisiones en función de esto, ¿no? Y acá con Giovanni acabamos de ver que pues una novela que realmente establece cuestiones centrales entre la ficción y la realidad, entre la ficción y la historia, ¿no? Porque precisamente Rivera tiene, a partir de la narración de lo ficcional, que hacer una defensa de la realidad, de elementos fundamentales que pasan, que acontecieron en Colombia, y como siempre, pues parece que la realidad supera la ficción, ¿no? Está ahí también esa cuestión, ¿no? Sí, la ficción como una manera de contar la historia. Hay un detalle muy interesante que lo dice el personaje Arturo Cova, y es que la novela va a tener más éxito que la historia. Hoy, 100 años después de publicada la novela, podemos decir que esa frase era completamente cierta, porque si para algo nos ha servido la novela es para acercarnos a la historia nuestra de las fronteras, a la historia nuestra de la pérdida de territorio, a la historia nuestra de la extracción del caucho, de los crímenes de cerca de 30.000 indígenas, esclavizados en una nueva forma o en una nueva fase del capitalismo. Bueno, yo creo que ese es un dato que cierra perfectamente este episodio. Muchas gracias, Giovanni, por llegar hasta acá. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta invitación de acercarnos a obras importantes de la literatura que están cercanas al discurso de la historia, que están también en la ficción. Seguiremos pillando. Nos vemos en una nueva entrega. Muchas gracias, hermano.